Muy buenos días, feliz día del Señor. En cierta ocasión, el apóstol Pablo compartió el Evangelio y su testimonio ante dos autoridades, el procurador Festo y el rey Agripa. En Hechos capítulo 26, del verso 24 en adelante, nos indica la respuesta que tuvieron ambas autoridades ante el mensaje de Pablo. El preocupador Festo le dijo: "Estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco". Por su parte, el rey Agripa le respondió a Pablo: "Por poco me persuades a ser cristiano". A lo largo de la historia, cientos de personas han reaccionado de la misma forma. Algunos, luego de escuchar el Evangelio, asumen que el mensaje del Señor es una locura, es irracional e innecesario, cumpliéndose lo que está escrito en la Biblia. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Por su parte, hay otros que asumen que el mensaje del Evangelio es un mensaje interesante y positivo, e incluso se conmueven y ordenan su vida, mas solo se quedan en una condición de casi cristianos. No son verdaderamente cristianos, solo son casi cristianos. Quedarse en el nivel de casi cristianos no es suficiente para salvación. Por lo tanto, primero observemos lo que significa ser casi cristiano y luego lo que es ser cristiano por completo. Primero, el ser casi cristiano quiere decir, en primer lugar, vestirse con la justicia que se tiene como estándar el mundo para presentarse como justos. Esta justicia se sustenta en los preceptos de sus filósofos y en el consenso de moralidad. Esta justicia enseña que no se debe ser injusto, ni tomar lo que no nos pertenece sin el consentimiento de su dueño, que a los pobres no se les debe oprimir, ni hacer extorsión a ninguna persona, que en cualquier negocio o comercio que se tenga no se ha de engañar ni defraudar a nadie, y que no priven a nadie de sus derechos, entre otras muchas enseñanzas. Segundo, los casi cristianos reconocen, rinden tributo a la verdad y a la justicia. Por lo tanto, aborrecen a los mentirosos e injustos, a los que pueden llegar a considerar como la deshonra y enfermedad del género humano. Tercera, además,
Los casi cristianos estiman el espíritu de caridad y compasión. Cualquier ayuda que se pudiera prestar sin perjuicio de nadie. Practican benevolencia, dando alimento a los hambrientos, vistiendo a los desnudos con la ropa que les sobra, y en general, dando a los necesitados lo que no les hace falta a ellos. 4. Los casi cristianos son como aquellos hombres que se acercaron ante el Señor, diciendo que hicieron muchas obras y señales en nombre de la verdad, la justicia y la piedad. Esto quiere decir que los casi cristianos realmente por fuera están vestidos con atuendos característicos de los cristianos. Ellos evitan no solo todo acto de inmoralidad sexual, sino aún las palabras y miradas que tienden a pecar de esa manera. Más aún, no dan cabida a toda palabra ociosa, toda clase de difamación, crítica, murmuración y groserías. Quinto, los casi cristianos se abstienen de beber alcohol, de fiestas y glotonerías, y evitan hasta donde les es posible toda clase de contención y dispuestas, procurando vivir en paz con todos los hombres. Si se les hace alguna injusticia, no buscan venganza, no injurian, no se burlan, ni se mofan de sus prójimos por razón de sus debilidades. Voluntariamente no lastiman ni oprimen a nadie, sino que con firmeza procuran vivir según la regla. No hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Sexto, los casi cristianos se esfuerzan para llevar las cargas de otras a fin de protegerlos. Ellos puedan trabajar con todas sus fuerzas para lograr el bienestar de sus familiares, amigos e incluso de aquellos que les causaron algún daño. Séptimo, los casi cristianos son ordenados y tienen un fuerte sentido de responsabilidad. Son diligentes en lo que hacen y logran sus objetivos con perseverancia. Octavo, los casi cristianos reprenden a los malos, instruyen a los ignorantes, fortifican a los débiles, animan a los buenos y consuelan a los afligidos. Procuran despertar a los que duermen espiritualmente y guiar a aquellos a quienes
se han distanciado de Dios. Incluso amonestan y animan también a los que ya son salvos por la fe para que honren en todo el Evangelio de Cristo. Noveno, los casi cristianos pueden elevar elocuentes oraciones y asistir a la casa de Dios con una imagen de persona honorable. Su maquillaje, vestiduras y postura en la casa de Dios producen que irradien santidad. Se sientan con elegancia, según lo consideran más cómodo, y si lo ven necesario, pueden sacar su agenda de apuntes donde escriben como estudiantes lo que se comparte. Atiende el culto con solemnidad, con modales y compartimiento propios de un caballero o dama. Décimo, los casi cristianos puedan añadir a todo esto la práctica de la oración devocional y la oración con la familia. En este punto, probablemente algunos se pregunten: ¿es posible que un hombre pueda ir tan lejos y, sin embargo, no ser más que casi cristiano? Comprendo esta pregunta, pues todo lo que he descrito hasta el momento parece describir a un cristiano. Sin embargo, la finalidad de esta descripción es reconocer que un casi cristiano realmente parece un cristiano. Sin embargo, existe algo importante que le hace falta para ser un cristiano completo: la sinceridad. La sinceridad es un fundamento interior, real, inmutable y verdadero de la fe, del cual emanan todas esas acciones exteriores que he mencionado. Y este fundamento, la sinceridad, no se constituye por la voluntad humana, sino por la gracia de Dios, quien nos trae a la vida en Cristo. Por lo tanto, la sinceridad está asociada al nuevo nacimiento. Hay quienes pueden hacer todo lo mencionado sencillamente para ser amados o evitar el rechazo. Mas esas motivaciones las puede tener cualquier persona. Por lo tanto, si las intenciones que nos mueven no provienen verdaderamente del fundamento de Dios, sino que florecen de las necesidades o aspiraciones de nuestra carne, entonces seremos únicamente casi cristianos. Y, por supuesto, si hacemos todo esto con la única intención de conservar nuestra reputación, entonces caeríamos en la condición del hipócrita, lo cual es mucho más
lamentable. Por lo tanto, un cristiano completo o un verdadero cristiano se distingue por la cualidad interior de la sinceridad, por una intención totalmente desinteresada respecto de sí mismo, en base a la cual se toma la decisión de servir a Dios y hacer su voluntad. Sin embargo, hay algunas calidades más que distinguen al cristiano completo. En primer lugar, el amor de Dios, quien así dice en su santa palabra: amarás pues al Señor, tu Dios, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Ese amor que llena el corazón es el que se posesiona de todos los afectos y desarrolla las facultades del alma, empleándolas en toda su plenitud. El espíritu de aquel que de esta manera ama al Señor de continuo se regocija en Dios, su Salvador. Su deleite está en el Señor, a quien en todas las cosas da gracias. Todos sus deseos son de Dios y permanece en Él la memoria de su nombre. Su corazón a menudo exclama: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Tal exclamación se debe a que está crucificado al mundo, y el mundo a él. Ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y no vive más para sí mismo, sino solo para Dios. Como reconoce que vive por Dios, vive en Dios y Dios en él, no se considera a sí mismo como alguien a quien se le debe dar reconocimiento, sino que vive con la más inmensa humildad. En segundo lugar, otra de las señales del verdadero cristiano es el amor que profesa a sus semejantes. Pues que el Señor ha dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguno pregunta: ¿quién es nuestro prójimo? Pues todos los hombres del mundo son nuestro prójimo. Todas y cada una de las criaturas de aquel que es el Padre de los espíritus de toda carne. No debemos exceptuar a nuestros enemigos, ni a los enemigos de Dios, sino que los debemos amar como a nosotros mismos, como Cristo nos amó a nosotros. Cristo no decidió amarnos porque hacíamos el bien o eran bondadosos, sino que nos amó cuando hacíamos el mal, cuando vivíamos en la injusticia. Más así nos amó
y así lo ha hecho hasta hoy. Con el mismo amor con que hemos sido amados, debemos amar. En tercer lugar, aún hay otro requisito para ser verdaderamente cristiano. Me refiero a la fe. Con respecto a la fe, la Biblia indica que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. A todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El Señor mismo declara que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, sin fe no podemos volver a nacer. Sin fe no somos hechos hijos de Dios. Sin fe no obtenemos la victoria sobre el mundo. Y sin fe no se obtiene la vida eterna. Por lo tanto, un verdadero cristiano se mueve por la fe en el Hijo de Dios, no sustentando su fe por su propia justicia, sino por la justicia de Dios, la cual naturalmente nos conduce a vivir en justicia. Nadie se engañe a sí mismo pensando que tiene fe por el simple hecho de conocer y confesar que Jesús es el Señor y asistir a las reuniones de la iglesia, porque cualquier persona puede hacer aquellas cosas. La verdadera fe necesariamente produce arrepentimiento, amor y buenas obras. Esa es la verdadera fe, la fe viva, la fe que proviene de Dios. Sabemos que aun los demonios mismos creen que Jesucristo nació de una virgen, que hizo muchos milagros y declaró ser el Hijo de Dios, que sufrió una muerte penosísima por nuestras culpas y para redimirnos de la muerte eterna, que al tercer día resucitó de entre los muertos, que subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y que el día del juicio vendrá otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Los demonios conocen todo ello, e incluso también ante la presencia del Señor. Sin embargo, ese conocimiento y reconocimiento de las cosas que verdaderamente son no es señal de verdadera fe. Si bien la verdadera fe emerge después de escuchar la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, para que suceda tal manifestación, se necesita que el Señor abra nuestro corazón para recibir la obra del Espíritu, quien nos convence de pecado, justicia y juicio. Solo entonces somos guiados al arrepentimiento. Solo entonces reconocemos con plena certeza de que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados por los
méritos de Cristo, en quien tenemos acceso al Padre y en quien opera el ministro de la reconciliación. Entonces, en esta obra de Dios, lo que inspira y sustenta con su amor nuestros corazones a la obediencia de sus santos mandamientos, a la pureza, a apartarnos del mundo, al servir en la iglesia. No por obligación, no por imposición, no para ser amados por los demás, no para recibir alabanza de los hombres, no para ser reconocidos como buenos hombres, no para quedar bien con el pastor, no para evitar el rechazo, sino únicamente como el acto más puro y natural que se sostiene por la operación de su amor en nuestro corazón. Si es su amor lo que hace todo, ¿qué gloria queda para nosotros? No queda gloria alguna, cumpliéndose la escritura. El que se gloría, gloríese en el Señor. Quien tiene esta verdadera fe será impulsado por el amor a hacer las obras de Dios, a gastar y gastarse a sí mismo trabajando en bien de todos los hombres. Anhelará que las personas conozcan a Cristo e incluso si lo aborrecen por causa de su fe, no por eso se desalienta, incluso si todos lo abandonan, no por eso abandona su fe, sino que todo lo contrario, en la tribulación es conmovido en extremo, pues considera un privilegio que Dios le conceda ser partícipe de los mismos padecimientos de Cristo. Eso es verdadera fe, la fe que ha vencido al mundo, la fe que no se corrompe con las pruebas, sino que ante la prueba termina siendo como el oro de la más elevada pureza. Entonces, quizá ha llegado el momento de preguntarnos: ¿somos casi cristianos? ¿O realmente somos cristianos completos? Hay algunos que estén escuchando este mensaje y piensen que este mensaje es locura. Hay algunos que digan: pastor, por poco me persuade de convertirme en cristiano. Lo lamentable actualmente es que incluso entre los que llamamos cristianos, muchos ni siquiera viven como casi cristianos, sino que llamándose cristianos, pecan deliberadamente, cometiendo toda clase de inmoralidad, pagando mal con mal, odiando y guardando resentimientos. Sin embargo, con desconcertante facilidad, con falta de sincero arrepentimiento, se presenta ante Dios y eleva sus oraciones, asumiendo que Dios perdonará todos sus pecados
por el solo hecho de confesarlos, mal interpretando las sagradas escrituras. La confesión de pecados tiene una razón de ser, y para que cumpla eficazmente su función, se requiere del conocimiento de pecado y la predisposición a abandonar tales pecados. Sin tales cosas, las confesiones terminan convirtiéndose en una mera costumbre religiosa. Este es el cristianismo secular con el cual debemos tener mucho cuidado, pues no vaya a suceder que al final de nuestros días, confiados en nuestra propia justicia, nos presentemos ante el Señor diciendo: Señor, yo asistí a la iglesia, en tu nombre yo hice muchas obras, mas el Señor nos diga: nunca te conocí. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que está en medio de nosotros, sabe que si algún hombre muere como casi cristianos, sin verdadera fe, sin verdadero amor, mejor de fuera al tal hombre el no haber nacido. Porque aunque en esta vida tal hombre llegue a ganar todo el mundo, ¿de qué le servirá si al final pierde su alma? Judas Iscariote también fue un casi cristiano. Él también fue llamado, también fue considerado discípulo, también fue instruido con la verdad, también fue enviado a salvar almas, también participó de la Santa Cena, también procuró resarcir el daño producido. Por el final se quedó como un casi cristiano. Es sumamente peligroso quedarse en semejante condición. Por lo tanto, iglesia, yo les hago un llamado a la reflexión. Si alguno considera que está viviendo solo como un casi cristiano, o incluso ni siquiera así, por favor, hoy reciba el llamado de Dios. Vuelva a Dios, retome el camino. Y quien piense estar firme, mire que no caiga. Ahora oremos a Dios, pidiendo que todos seamos confirmados en la verdadera fe como cristianos completos, manifestando por nuestras acciones la operación de su gracia redentora que es en Jesús. Amén. Oremos. Oh Padre, te pedimos tomes en cuenta las obras corazones para que nos examinemos y veamos con qué intenciones lo hacemos. Perdónanos si hemos servido solo por deber, costumbre o con el fin de recibir reconocimiento. Por ello te pido que por tu gracia redentora nos des un corazón sincero, que el verdadero amor que viene de ti nos llene y así tengamos la fe verdadera que nos motiva
seguirte y servirte en espíritu y verdad. Padre, te doy gracias por el gran esfuerzo que hacen mis hermanos. Esta es mi oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.